Buenas noches a todas y a todos los que nos están sintonizando en esta 14ª emisión de Luciérnagas, un programa producido desde y para los movimientos sociales. Hoy en esta emisión número 14 de Luciérnagas queremos conversar sobre un tema muy importante, que es el tema de la lucha a nivel nacional que se ha estado dando contra los megaproyectos. Vamos a tener dos invitados que ya han estado en la tercera emisión de Luciérnagas y que hoy repiten para platicar, para conversar, para que ustedes se enteren de lo que está pasando a nivel nacional. En aquella ocasión discutíamos sobre lo que pasa en la Loma de Santa María, aquí en Morelia, y hoy vamos a ver un panorama más nacional, un registro donde podamos entender cómo estamos enfrentando esta embestida brutal que inclusive ayer cobró la vida de 2 personas, que es esta idea de los megaproyectos como concepción arcaica del desarrollo. Esto pues es Luciérnagas, la 14ª emisión de Luciérnagas. Si están viendo esto, son la Resistencia y recuerden, no están solas. Vamos a la cortinilla y volvemos con la conversación, con la entrevista con nuestros invitados. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la Resistencia. No estás sola. Decíamos hace un rato que hoy vamos a conversar, a discutir sobre los megaproyectos, qué significa esto, qué está pasando en todo el país, y para eso hemos invitado hoy a 2 personas muy importantes. De nuestro lado derecho está el compañero Carlos Olivares. Charlie Olivares, buenas noches. Hola, Moc, hola nuestro auditorio, muchas gracias. Y al lado izquierdo está el compañero Gustavo Alcocer. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Ambos son activistas ambientales importantes en la ciudad de Morelia, parte del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, han participado en la defensa del último bosque de esta ciudad durante más de 10 años, son compañeros que han persistido, que han estado ahí siempre dando la batalla, poniendo pues el rostro contra los más poderosos que hay en esta ciudad y que se insisten en destruir nuestro bosque. Pero hoy vamos a elevar un poco la mirada, vamos a ver qué está pasando en este país, cómo se concibe y qué alternativas se están construyendo desde los movimientos sociales. Charlie, seguramente ahorita van a empezar a llover las preguntas, van a empezar a caer comentarios de las personas que nos están viendo, que les invitamos a que compartan la transmisión, a que sigan compartiendo esta 14ª emisión de Luciérnagas, que eso nos ayuda a llegar a más y más compañeros y compañeras. Charlie, dibújanos un panorama de los megaproyectos en este país, qué está pasando, cuántos son, dónde se ubican y en qué sectores sobre todo están siendo, digamos, con más persistencia este tipo de amenazas al medio ambiente y de amenazas a las comunidades sobre todo. Los megaproyectos en general. Sí. Uh-huh. Bueno, híjole, a nivel nacional, en particular, pues en las cuestiones de agua, que es lo que teníamos por aquí el dato, a partir del Tribunal Latinoamericano del Agua se registraron en 4 años, de 2012 a 2016, 220 conflictos. El Tribunal Permanente de los Pueblos, en su audiencia ambiental, que también fue un proceso que duró del 2011 al 2014, se registraron cerca de 400 conflictos. Sin embargo, no había ni siquiera, pues digamos, fue una representación somera a nivel nacional. Otros autores como Toledo han tenido ya estudios posteriores más detallados y pues sobre todo vemos que responden, ¿no?, a un proceso de 30 años de neoliberalismo. Hubo un momento en los 90 donde lo que se privatizó fue en primer lugar las redes de comunicaciones, las redes de carreteras, de trenes, y digamos ya en este último proceso, aunque se vino haciendo el adecuamiento jurídico desde de la Madrid hasta Confox, pero ya se está comiendo la carnita, digamos, de nuestro territorio. Están yendo ya por las minas, están yendo por la biodiversidad, están yendo por las costas y por el agua. Digamos, estamos entrando en una nueva etapa de profundización, ¿no?, de que primero había que cubrir el esqueleto y finalmente meterse, ahora sí, a la carnita del territorio nacional.
a la cadenita del territorio nacional. Gus, ustedes en el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, bueno, yo parte de este movimiento también, pero ahora me gustaría verlo desde la perspectiva de la construcción que se intentó hace 2 años. Comenzaron los primeros acercamientos de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. ¿Qué pasó ahí? Se conocieron muchos casos que enfrentan casi todos las mismas características: ilegalidad de parte del gobierno, imposición, no consulta a las comunidades o colonias donde se establece estos megaproyectos. ¿Y cómo se sostienen? ¿Por qué los movimientos no somos capaces de enfrentar con la suficiente dureza a esta embestida brutal, sobre todo desde el gobierno federal, sea desde la Secretaría de Economía vía las minas, o sea la Secretaría de SCT vía carreteras o infraestructura, o la Secretaría, bueno, la Comisión Federal de Electricidad con lo del tema de las presas? Es decir, hay como 3 grandes frentes en tema de megaproyectos. ¿Qué falta para que los movimientos sociales enfrenten con mayor envergadura, con mayor potencia a este enemigo común? Bueno, parece ser, y me parece que es muy evidente, que el principal efecto que tienen las políticas de gobierno es que han impuesto una política de miedo hacia la sociedad. Me parece que ese es el eje principal. O sea, han impuesto la violencia, ¿sí?, como un eje central. Lo vemos, por ejemplo, en proyectos de las grandes presas o represas que están haciendo para electricidad, los caminos, ¿sí? Ese tipo de cosas los están metiendo en golpear a la gente, ¿no? El no utilizar la ley como se debería de utilizar. O sea, hay amparos, hay muchos proyectos, los tenemos en Morelos, los tenemos en Puebla, en Guanajuato, en mismo Sonora, donde se han logrado los movimientos ampararse, conseguir los amparos para detener las obras, y no se detienen. O sea, se está violando la ley de manera descarada, que es una manera también de perversa de meterle miedo a la sociedad, de decir, mira, yo puedo hacer lo que quiera con la ley, ¿sí?, y tú no, y yo soy gobierno y yo puedo hacer esto. Entonces me parece que eso es uno de los ejes que une y debilita las luchas. O sea, no pueden hacer nada las luchas, ¿no? Otro es ese tortuoso camino legal, meterse en los tribunales, que te metes por el camino legal. Los movimientos sociales cuesta porque tienen que aprender, tienen que ser asesorados legalmente, pero vemos que es un camino muy largo y mucho lleno de trampas, ¿no? Entonces es otro de los elementos que hace que la sociedad no salga, ¿no? Y el último, pues es esa también parte de la cultura de un pueblo que ha estado formado por más de 70 años con una cultura de impunidad y corrupción, donde las cosas es, el gobierno es tan poderoso y hace lo que quiera, mejor no nos movamos, total, no vamos a poder contra él. Entonces esos elementos son los que se combinan y son los que no permiten que una sociedad avance, y al gobierno y a los grandes industriales o a los grandes empresarios es lo que juegan, ¿no? Sí, pues juegan a la desunión, al encontrarnos divididos. Charlie, ¿de qué magnitud, para no caer en la exageración, que digan, estos ambientalistas siempre pintan un escenario macabro, funesto? ¿De qué magnitud, de acuerdo a tu apreciación personal, que has vivido, que has recorrido parte de estas luchas, has visitado, has estado con ellos, es la magnitud del daño que se está ocasionando a nivel nacional? Pues dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos, de nuevo en la audiencia ambiental, recordemos, fue una serie de foros de denuncia donde personalidades de diferentes partes del mundo de proba pues condición ética vinieron a escuchar los reclamos del pueblo mexicano. Ellos que habían escuchado, por ejemplo, Mireille Fanon, la hija de Frantz Fanon, decían que han estado ellos juzgando pues a lo largo del mundo crímenes que los gobiernos hacen contra los pueblos, pero México fácilmente se podría encontrar dentro de los 4 países a nivel mundial más devastados ambientalmente. En primer lugar parece China, definitivamente. Brasil también estaba encima de nosotros, y a lo mejor la República Democrática del Congo estaría también por encima de la destrucción que México tiene. Pero habría que también apreciar la calidad luego de la devastación en cada lugar, ¿no? Nosotros también pues a lo mejor en otros lugares el componente de deforestación es más fuerte. Aquí el componente de minería es muy pesado, el componente de el fraccionamiento del territorio debido a las carreteras que cortan el país debido al comercio con Estados Unidos, viene a ser pues una especificidad. A lo mejor el hecho de que aquí quieran meter maíz transgénico, que sigue siendo una amenaza palpable, eso no ha sucedido en ningún
país del mundo que en el país de centro de origen de uno de los granos básicos de la alimentación humana quieran meter pues este atentado contra la biodiversidad. Habría que poner a lo mejor acento en los daños que nosotros tenemos en cuanto a biodiversidad y el uso del territorio mexicano como corredor hacia Estados Unidos. Gus, para profundizar, aquí en el caso de la Loma de Santa María, pues es el tema del agua, es el tema del bosque, es el tema del riesgo, hay un montón de cosas tangenciales. Pero en el tema del agua, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Morelia? En términos de abastecimiento, en términos de precio y en términos de servicio. Ustedes en la colonia Colusia pues han mantenido también paralelamente una defensa del líquido vital, han hecho reuniones de colonos, han mantenido también esa ruta. ¿Cómo estamos? ¿En qué situación nos encontramos aquí? Y para establecer paralelismos a nivel nacional. Por ejemplo, el tema del despojo que hacen fraccionamientos como Altozano, Tres Marías, a los grandes manchas populares urbanas de la ciudad. Bueno, cualquier habitante de Morelia, dependiendo de donde viva, se da cuenta que hay una desigualdad en la distribución del líquido, ¿sí? Y en calidad también del líquido. O sea, en las zonas nortes, en las zonas pobres, se les da por tanteo en pocos días, pocas horas, y en las zonas de mayor ingreso tienen todo el día y la gran cantidad de agua. Es paradójico. Les pongo un ejemplo clarísimo. Altozano, que tiene uno, y así lo han presumido, un campo de golf grandísimo, de no sé cuántos hoyos, que muy bueno a nivel nacional, mundial, tiene un pozo de agua que sirve exclusivamente para regar el campo de golf, cuando en el norte no hay agua. Y lo peor y lo más grosero del asunto es que es un pozo que no está registrado ante CNA, y es un pozo que lo está pagando la luz de la bomba que saca la población, ¿no?, a través de sus impuestos. O sea, hay una mala distribución, perversa distribución del líquido, y según el crecimiento que se ha estado dando en la mancha urbana, se va perdiendo la posibilidad de distribuirlo a las colonias. Eso es una de las cuestiones interesantes. Pero yo te quisiera dar algunos datos que me parece que son datos de gobierno, ¿eh? O sea, claro. Es datos de Semarnat, CNA y Profepa, en el 2013, que los dan, y que me parece que nos dan un indicador de cómo está la situación a nivel nacional. El 80% del agua que se utiliza en México va para el sector agrícola. Nada más para que nos demos cuenta. 11 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable. ¿Sí? Entre el 30 y 50% del agua pública que se distribuye se pierde por fugas. Nada más vean nomás. Hay una acelerado pérdida en los últimos años, pero acelerado, de acuíferos, por lo que decía Charlie, que tiene que ver, digamos, en la Loma, la pérdida de bosque, de zonas verdes, las zonas de cosecha de agua, por la contaminación, principalmente de acuíferos, que eso es algo bastante grave, ¿no? No se permite la recarga de acuíferos, eso es algo. Otra de las cosas que se tiene, que es importante, es que la mayoría del agua en la zona norte de México, del país, hay menos agua, pero está mejor distribuida, tienen mejor acceso de agua a la población. Y en la zona sur, donde hay más agua, en la zona sur, centro-sur, donde hay más agua, está mal distribuido, casi no tienen acceso. O sea, esto nos habla de que hay un desequilibrio en la infraestructura y en la administración del agua. Y eso es grave, y es un reflejo de lo que pasa también en Morelia. O sea, hay una mala distribución, hay fugas, está caro los precios, el agua en Morelia es muy cara, ¿sí? Y se está en una tendencia que han querido hacer ya desde el 2012, cuando en la Constitución mexicana se pone como derecho humano al agua. A partir de eso también está la Coca-Cola, la Nestlé, están impulsando, y otros grupos de poder, la privatización del servicio del agua y del agua en sí, que esto me parece que es lo más grave que se puede dar, ¿no? Sí, ese es el asunto que puede causar, digamos que más preocupación a los movimientos sociales y a la ciudadanía en general. Voy a leer algunos mensajes de los que nos están llegando. Se les manda saludos a Andrea Janet y dejo un mensaje: que es lamentable lo que pasa en la Loma y que los morelianos sigamos tan pasivos ignorando el problema latente. Y dice: viva su resistencia. Estamos acostumbrados a las desigualdades en todos los sentidos, que la Loma lo vemos como un problema más.
Charlie, ¿tú participas en un consejo para los que nos están viendo en otras partes del país o en otras partes de otros países que también tenemos un público ahí siempre presente? Charlie participa en un organismo que se llama COECO, el Consejo Estatal de Ecología, que digamos que es el organismo independiente que se encarga de dar dictámenes o recomendaciones al gobierno del estado o a las dependencias estatales y municipales, supongo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cuántas recomendaciones tenemos? ¿Cuántas han respondido? ¿Y en qué rubros son más frecuentes estas recomendaciones? Bueno, el COECO es un espacio que reúne, es muy variopinto. Se supone que es un órgano ciudadano para aconsejar al gobierno del estado en materia ambiental. Para ello reúne una serie de académicos, organizaciones sociales, organizaciones de las ONGs y un sector empresarial. A lo largo de 15 años de existencia, ya como 18, había emitido 104 recomendaciones, de las que 99 fueron ignoradas, solamente 5 nos contestaron, y de estas 5 solamente una fue contestada, las otras 4 la respuesta fue recibida. Así que, digamos, ha opinado pues de una serie de temas del agua, de las áreas naturales protegidas, de la contaminación del aire y esto de si se hace la verificación de los autos en Morelia o no, pero destaca a último, en los últimos años, sobre todo el asunto del cambio de uso de suelo forestal, que es para Morelia, para Michoacán, el problema más grave. Es la principal causa de cambio climático que Michoacán tiene. Entonces, pues esto va de la mano, principalmente la agroindustria, viene de la mano con la contaminación agroquímica, la sobreexplotación infantil, en fin, una serie de temas, la privatización del agua, porque también, como decía Gustavo, 3/4 partes del total de agua potable se destinan a pues el campo agropecuario, y de ello en este estado la mayoría va a un modelo frutícola de exportación. Hacemos postres para los ricos, sacrificando el resto de las necesidades de la población nacional. De modo que, bueno, muchas veces son ricos los análisis que se hacen en este espacio, pero no han sido jamás retomados por el gobierno estatal. Pues hoy vemos un gobierno estatal rayando en la sinvergüencez, que dice que ahora son ambientalistas, están tumbando huertas de aguacates. Hoy leí una nota que Ricardo Luna, un sinvergüenza mentiroso que está en la Semarnat, decía que iban a firmar un convenio para reforestar las áreas naturales protegidas, cuando las áreas naturales protegidas se las pasan por el Arco del Triunfo. Es decir, las han usado como reservas o para apartar terrenos para después urbanizarlos. Es decir, decreta una área natural protegida, se las compramos a los ejidatarios y luego la recategorizamos y hacemos o fraccionamientos o sembramos aguacate. Es decir, han utilizado de manera mañosa, mafiosa este evento tan importante. El caso de la Loma es un caso emblemático aquí en Morelia. La Loma es el bosque más importante, 1200 especies de flora y fauna. Allí 40% del agua que consumimos viene de esa zona, y a pesar de que hay decretos, distintos ordenamientos jurídicos que la protegen, no importa, ellos siguen avanzando en una obra que conecte a un centro comercial. Para cerrar esta primera parte del programa, Gus, imagínate que alguno de los que nos están viendo, que nos están escuchando, mientras está en el trabajo o algún espacio en una retransmisión de Luciérnagas, que tiene un problema con el agua, o que tiene un problema con alguna invasión del Estado, una carretera. De acuerdo a tu experiencia, estos 10 años de resistencia en Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, ¿qué le recomiendas? ¿Cuáles son los primeros pasos a dar para enfrentar esta situación, sea de una comunidad o sea de una colonia popular? Porque los proyectos de infraestructura tipo la Supervía o la Loma o el megatúnel en Morelia, pues no los hacen en Santa María, no los hacen en Altozano, ni los hacen cruzando las colonias fufurufas, sino los hacen en las colonias populares donde pueden desmantelar, ¿no? ¿Qué consejo darías tú de acuerdo a tu experiencia vivida? Bueno, me parece que lo primero hay que atrevernos a caminar, atrevernos a preguntar, atrevernos a exigir, ¿sí? Atrevernos a platicar con los vecinos, con la gente, o sea, acercarnos y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Podemos hacer algo y qué podemos hacer? O sea, los niveles de organización de una sociedad que ha sido golpeada, que ha sido desmiada, o sea, es un proceso que ha dañado mucho a nuestra sociedad mexicana, que por eso no nos movemos. Aunque decimos no nos movemos, pero nos estamos moviendo en muchos lados. O sea, hay muchas luchas y hay muchos pleitos que no se dicen precisamente para que no se den cuenta la gente.
pero lo que necesitamos es informarnos, y es platicar y es preguntar a las demás gentes, es saber si la ley, aunque no se cumpla, cuando menos conocerla, para pegarles también de ese lado de la ley. Me parece que hay que ser más exigentes nosotros y hay que estar más informados. O sea, no es posible que nos quedemos con lo que dice la televisión, ¿no? O sea, lo que está pasando, lo que acaba de pasar ahora en Morelos, con la caída o el socavón que está en todos los medios, hasta que hay muertos, se voltea. O sea, ¿qué esperamos? ¿La Loma va a pasar lo mismo? Hasta que haya muertos van a decir, tenían razón los ecologistas, pero fue por las lluvias, fue por la basura, va a decir ese secretario mentiroso. Entonces yo creo que sí hay que prepararnos y hay que prevenir y hay que atrevernos a hacer cosas. Así es. Tenemos una mosca que se nos atraviesa una luciérnaga. En el lente, es una luciérnaga, pero ella no tiene luz todavía. Charlie, para cerrar este en parte del módulo, ya Gus adelantaba lo que vamos a ver en la segunda mitad de este programa. ¿Cómo avanza la privatización del agua en las ciudades? Por ejemplo, el caso moreliano o el caso Mexicali, que hubo un gran movimiento Mexicali Resiste contra la privatización del agua, y en general en otras partes del país donde ya se ha privatizado, en algunas partes de Puebla, de Guanajuato, donde ya está privatizado el recurso, Ciudad Juárez. ¿Cómo han sido las experiencias de la privatización y de las luchas en contra de esto? ¿Y cómo está avanzando aquí en esta ciudad el tema de la privatización del agua? De modo general, pues primero, luego se habla igual que con el petróleo, que no se privatice el agua, sino los servicios hídricos. El agua sigue siendo de la nación, etcétera, pero de facto pues es eso, ¿no? Los compas de Mexicali Resiste hacen un análisis muy detallado de este asunto. Ellos opinan que, bueno, hubo la Ley General de Aguas, que también se llamaba la Ley Korenfeld, que fue echada abajo por la movilización. Finalmente Korenfeld tuvo por ahí que renunciar, el que era el comisionado nacional del agua, sí, por el asunto del helicóptero, pero era realmente él a nivel mundial incluso es uno de los grandes operadores de estas políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Congreso Mundial del Agua, para privatizar el agua en diferentes territorios de América Latina y África y Sudasia. Bueno, entonces esta ley fue echada abajo y ellos ven que ahora cambian de estrategia y va a ser a través de la emisión de leyes estatales de asociaciones público-privadas, y a partir de ahí leyes de agua que van a ir en cada estado pues profundizando este modelo. En Mexicali particularmente el tema es muy fuerte pues por la geotérmica, por las desalinizadoras, y pues porque también al estar ellos pegados a California, pues es muy evidente ahí el imperialismo sobre el agua, ¿no? Claro. Un imperialismo que es menos transparente en estados que estamos lejos. No estamos viendo físicamente el agua irse a territorio gringo, pero también habría que analizar cuáles son los proyectos que a nivel local están entrando en esa modalidad. Así es, nos parece importante lo que está mencionando Charlie, y vamos a avanzar a la segunda mitad de este programa. Desde que inició anunciábamos lo que se venía, y es que vamos a hacer un análisis de coyuntura. Gus adelantaba lo que sucedió el día de ayer en Morelos con el Paso Express, que tiene muchas similitudes a lo que está pasando y a lo que hemos enfrentado el Movimiento Ciudadano de Defensa de la Loma durante muchísimos años, de denuncia tras denuncia, de poner documento tras documento y de ser ignorados permanentemente. Vamos a analizar este tema, vamos a platicarlo pues con nuestros invitados del día de hoy. Hace 3 meses esta foto que ustedes están viendo fue portada en muchos diarios y fue la inauguración del Paso Express. Ahí vemos a Graco Ramírez y a Peña Nieto, orgullosos de una obra más de infraestructura de este país. 3 meses después, una obra diseñada para 40 años se derrumbó, se cayó un socavón donde lamentablemente perdieron la vida 2 personas. Y yo quisiera con nuestros invitados encontrar las similitudes con el caso de Morelia, con el caso Tepoztlán, con el caso Durango-Mazatlán, con el caso de tantos y tantos y tantos casos carreteros de invasiones a pueblos, a comunidades y a colonias, como el caso Supervía. No acabaríamos mencionando uno por uno, pero que todos parecen cortados por la misma tijera, que se llama la tijera de la corrupción, la tijera de la complicidad y la tijera del dinero. Charlie, ¿puedes explicarnos a grosso modo tu percepción acerca de lo que pasó con el tema del Paso Express? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vislumbras? ¿Y qué similitudes encuentras con nuestro caso? Pues justo en la emisión pasada de Luciérnagas, que
una de las emisiones extraordinarias, nos explicaban cómo, para empezar, la misma mano de los empresarios atrás de esto, ¿no? La empresa, ¿qué es? Proacom, Aldesa. El precio de la obra es casi el mismo, decíamos, aquella es 1.200 millones, este es 1.500 millones, una obra que se hace a pesar de la denuncia reiterada de los habitantes locales, y que, bueno, también tiene que ver, hay un componente ahí a lo mejor de, pues, la corrupción dentro de las obras hídricas, ¿no? Allá, ahorita en voz de Ruiz Esparza se decía, es que esta obra funcionó, el drenaje 40 años, funcionó dice, perfectamente. Me encanta Ruiz Esparza porque dice, 40 años funcionó, ¿por qué se cayó? Pues le dejamos caer arriba unas toneladas de cemento, coches, ¿verdad? Pero ¿por qué se cae? Además, me decía un estudiante de ingeniería civil hace rato, ese tipo de estructuras están diseñadas para 25 años. Claro, o sea, y para una carga diseñada, no por una carretera arriba, sí, un megapuente ahí. No, es que la infraestructura vaya ganando experiencia a lo largo de las décadas y se haga una mejor alcantarilla. ¿Por qué ese viejito se murió si apenas tenía 80 años, ¿no? O sea, era un experto en vivir, sí, o sea, pero bueno, y ya se nota, es transparente también el nerviosismo ya de Ruiz Esparza, claro. A lo mejor está sintiendo ya la soga al cuello, y pues es una exigencia también de nuestro movimiento, la solidaridad con estos afectados y la exigencia de la renuncia de Ruiz Esparza, que nosotros también lo vivimos en carne propia, su subalterno ahí, pues llegó a decir que si la SCT estuviera cumpliendo la ley no estaría haciendo obra en ninguna parte del país. Pues esto entonces es un común denominador dicho directamente por las autoridades a cargo. La impunidad, la corrupción es pues a lo mejor la la nota común dentro de cualquier obra que esté haciendo la SCT, sea pues una represa, sea una carretera, ¿no? El común denominador. Vamos a ver este video. Hoy Peña se atrevió a abrir la boca y nuevamente a decir lo que acostumbra, que son sandeces, pero esto es importante que capten esto que dijo hoy Peña Nieto sobre el tema de Morelos, y regresamos para las conclusiones finales. Que sean supervisores o funcionarios implicados con responsabilidad directa en la supervisión y el mantenimiento de esta obra sean de momento retirados de sus tareas para las investigaciones correspondientes y sea hasta entonces, una vez que se tengan los peritajes y la investigación realizada, lo que permita deslindar las responsabilidades que hubiera. Pero en su ya caso. Se había denunciado de parte de la población, ya había habido advertencias. Por eso, no quiero hacer juicios anticipados. He conocido de que había señalamientos, también he sabido que hubo alguna participación de parte de la propia delegación para atender las peticiones. No estoy en condición de hacer juicios anticipados ni de tomar una posición. Creo que es importante que se realice los peritajes, la debida investigación, y sea hasta entonces cuando se puedan deslindar qué responsabilidades hay, sean funcionarios, sea la empresa o cualquiera que sea la causa que haya provocado este socavón. Solamente quiero reiterar mi más sentido pésame a los familiares y amigos de quienes muy lamentablemente en este accidente perdieron la vida ante este socavón. Ahí está la declaración de Peña Nieto, la declaración que dice, pues vamos a investigar y vamos a por lo pronto inhabilitar a los funcionarios responsables. ¿Qué piensas de esta afirmación de Peña Nieto? Bueno, me parece que es una grosería, es un atentado ante, ahora sí que las buenas costumbres de una sociedad. No es posible es posible por lo que lo están haciendo, pero lleva toda una lógica. El gobierno está haciendo obras de una manera sin consultar a la sociedad primero. Después, el siguiente paso, hacen las obras sin respetar los mismos marcos normativos que el gobierno ha construido o que la sociedad se ha construido. Por ejemplo, no hay dictámenes de protección civil en muchas de las obras, si no se respetan las cuestiones técnicas. Esparza decía hoy en los comentarios, está reconocida la ingeniería mexicana como de los mejores del mundo. Pues sí, pero se le olvidó decir que también está reconocido el país como uno de los más corruptos y de impunidad total. Entonces, esto lo que está reflejando, no escuchan a una sociedad. Se quejó la sociedad, se dijo por los medios, se presentó, incluso el gobierno de Morelos presentó a SCT que cuidaran eso y no lo hicieron caso.
O sea, lo que está diciendo Peña Nieto es, ¿saben qué? Espérense que se ahogue el niño y ya tapamos el pozo. En este caso sería pues que se caiga el coche y tapamos el socavón. O sea, es una grosería que diga eso, es una ofensa. Si somos muy buenos ingenieros, si somos una democracia, si respetáramos las leyes, las cosas se harían distinto antes. Claro. Porque entonces Protección Civil hubiese dicho, hay una salida del agua por aquí que es natural. O sea, la población se los dijo, oigan, ¿cómo van a tapar eso si por ahí cuando llueve sale el agua? No hicieron casos, presumiendo de que ellos son ingenieros, ¿no? Entonces me parece que esa parte de que es una ofensa es la falta de respeto y es ocultar lo que viene. O sea, ¿qué les van a hacer? Porque además hay otra semejanza muy importante con lo de Morelos y La Loma, por ejemplo. ¿Quién es el delegado de ese set en Morelos? Un señor que estaba dedicado a otras cuestiones de escuelas de inglés y que luego aparece como alguien encargado de comunicaciones y transportes. Y en Michoacán es un señor que es licenciado en Derecho, que se ha dedicado a las cuestiones policíacas y cuestiones de justicia, ¿sí? Y de repente es delegado de SCT en cuestiones de construcción. Otro punto que es semejante es la sociedad advertido, tanto allá como acá, que estamos en peligro y que hay una serie de cosas. ¿Qué se espera? ¿Que en La Loma haya un muerto para que se actúe? ¿Nos va a salir Peña Nieto para decir eso? ¿O Esparza va a decir que se taponeó con la basura? Que por eso se cayó. Aguas, ¿no? O sea, si no actuamos, hoy nos están dando un ejemplo, un botón de muestra de que si no actuamos vamos a sufrir, vamos a llorar en el futuro, ¿no? Sí, eso es lo más lamentable. Decíamos en la reflexión de la mañana que la pueden buscar en el Face del Movimiento Ciudadano de Defensa de La Loma. Decíamos que pues lo que muestran es el desprecio por nuestras vidas, el desprecio absoluto por nosotros, por nosotras. No les importa nuestro futuro, nuestras vidas. Por eso las reformas estructurales, por eso esta investida en la construcción de infraestructura dañina para este país. No me digan que es más importante construir un paso express para que los bañistas vayan a Acapulco que carreteras que conecten a comunidades rurales que no pueden sacar a sus enfermos porque no hay infraestructura rural como carreteras importantes para poder sacar o conectarse. Eso es lo más importante, es que no, para ellos somos menos que nada. Charlie, una reflexión final, ya estamos cerrando Luciérnagas, muchos saludos, muchos comentarios hacia la defensa de La Loma. Una conclusión del tema de la defensa del agua, el tema de la lucha contra los megaproyectos y pues lo que pasó ayer en Morelos. Sí, pues pensando en lo que toca para adelante, pues los movimientos ambientales creo que tenemos que tener una claridad de cuál es la dimensión del proyecto de despojo que nos están dejando venir encima. A lo mejor si tenemos una limitante que nos es innata a los movimientos ambientalistas es que por definición somos locales y luego somos defensivos. Habría que tener una mirada más amplia y habría que dar también un paso en positivo a tener un proyecto propio desde los pueblos de cuál es pues el desarrollo regional, el desarrollo territorial que queremos tener. Para Michoacán pues se vienen proyectos de trasvases, por ejemplo, del agua que nos queda para los proyectos automotrices del Bajío, para intentar salvar la agroindustria, para seguir alimentando el sistema Cutzamala que le da agua al Distrito Federal y pues nosotros no podemos, o va a ser muy agotador seguir solamente dando la lucha a nivel local. Espero que podamos construir una coordinación regional, una coordinación estatal sólida y pues esto es parte de esos instrumentos que desde los movimientos sociales están adelantando. Qué bueno que existe este espacio de Luciérnagas. Gracias Charlie. Charlie es ya parte de las Luciérnagas, segunda edición en la que participa. Gus, mensaje final, hace una pregunta al auditorio. ¿Qué tantas afectaciones ha habido con las detonaciones del ramal Camelina? Para los que nos ven en otras partes del país, el ramal Camelina es una obra carretera que se construye en Morelia para conectar, insistimos, un centro comercial en la parte alta de la loma con la parte baja y tienen que atravesar un túnel, una ladera inestable y han estado utilizando explosivos a menos de 50, 30 metros de las viviendas donde hay aproximadamente 14,000 personas y varias escuelas. Entonces estas detonaciones iniciaron en Semana Santa, aproximadamente por esas épocas. Sí, el 13 de marzo. De marzo, ya llevamos 4 meses. Entonces, pregunta alguien del auditorio si han seguido y qué afectaciones ha habido? Siguen, son una diaria y muy fuertes.
hay casas, ya más de 50 casas dañadas, y también la loma se está dañando, o sea, la parte del cerro pues se está dañando, pero no se ve por la vegetación. De hecho, la SCT calladamente ha querido ocultar esto, o lo está ocultando, pero ha estado metiendo ya algún cemento en algunas zonas de la loma, precisamente en la ladera, porque es muy inestable. Pero hay otras, en la ladera es muy fuerte. La misma escuela secundaria, los cristales están rotos en las casas, hay fisuras en paredes, en suelo, en techos, en bardas, incluso en ¿cómo se llama? Del agua, en los contenedores de agua abajo, también hay fisuras. La gente también tiene problemas de que hay mucha gente que no puede dormir, está asustada, las explosiones son muy fuertes. Yo los invito a que se den una vuelta, a que escuchen lo que es una explosión y vean si realmente no pasa nada, porque SCT dice que todo está controlado, pero vayan a la 1:15, entre 1:15 y 1:30 hacen las explosiones de lunes a viernes, si sábado y domingo lo varían entre 11 a 12, pero vayan, vean eso, y realmente hoy, si no nos damos cuenta de que esto puede suceder en el futuro, una desgracia, mejor entonces mañana quedémonos callados, dejemos que el gobierno haga lo que quiera. Te van a indemnizar. ¿Cuánto vale la vida de nosotros? ¿Cuánto vale la vida de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros vecinos? Pregúntense un día eso. 50,000 pesos vale tu sonrisa. Reflexión final. Hay que seguir exigiendo, hay que seguir organizándonos y no hay que quedarnos callados, porque hay muchos problemas, no solamente ambientales, hay sociales, hay políticos, vienen los electorales, vienen muchos problemas. Si no seguimos insistiendo y organizándonos, y si nos quedamos callados, esto va a estar peor. Así es, esto va a estar peor. Gracias a todas las que estuvieron en esta emisión de Luciérnagas número 14. Nos acercamos ya al fin de temporada, al fin de la primera temporada de Luciérnagas. Una temporada en la que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de las personas que han estado activamente defendiendo el patrimonio colectivo de todos. Misión 14 tiene algo especial, porque lo que ocurrió ayer en Morelos no debe quedar impune. Ese padre y ese hijo deberían de estar en su casa en este momento, cenando con su familia, platicando con su familia, sonriendo con su familia, y no están. Y no están por la corrupción de Aldesa, de Proacon, de la SCT, no están por la corrupción del gobierno federal, y eso es lo que nos duele, porque los muertos siempre los pagamos nosotros. Los muertos siempre están abajo, siempre están de nuestro lado, porque nosotros somos los que tenemos que recorrer sus carreteras para ir a trabajar, porque nosotros tenemos que recorrer su infraestructura corrupta, chafa. Podemos ver dónde está el hospital del Nocupétaro, aquí en Morelia, construyó una torre del Seguro Social que terminaron de derrumbárnoslas porque no servían para nada. Y así toda la infraestructura, podemos hacer un repaso y toda es una porquería. ¿Por qué? Por una sola palabra: corrupción, complicidad en los más altos niveles de gobierno, y se puede visualizar eso en una sola cosa material, que es la Casa Blanca del presidente Peña Nieto. Y cada funcionario tiene su casa blanca, su casa amarilla, su casa rosa, su casa del color que más le guste, pero todas esas casas simbolizan la corrupción y la complicidad entre empresas y entre gobernantes. Gracias a los que nos acompañaron, a las que nos acompañaron. Dice Andrea Janet, Galeano lo decía, la utopía sirve para caminar, y sí, y llegó el momento, como dice Gustavo, de la resistencia. Nos vemos la siguiente semana de Luciérnagas, se aproxima el fin de temporada, esperamos nos sigas acompañando y compartas esta transmisión. Hasta entonces, hasta siempre, nos estamos viendo aquí en Luciérnagas. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la no estás sola. Mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab la vie claque comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage cravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un bolide. La rage car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir